Richter pide la palabra y le dice a Bismarck: señor canciller, ¿es usted consciente de que si sale adelante este proyecto de ley, repito, del sistema público de pensiones basado en el reparto, va a hacer dependiente a todo el pueblo alemán de por vida del Estado? Y entonces se levanta Bismarck, toma la palabra y dice: ese es precisamente mi objetivo. Y enseguida vamos a hablar, y vamos a hacer bastantes digresiones sobre el señor Otto von Bismarck. Tiene la idea genial, dice Albricias, ya ha descubierto la forma ideal de solucionar el tema de las pensiones y introduce el sistema de pensiones basado en el reparto en Alemania en 1884. Bueno, pues pone como edad de jubilación los 65 años y resulta que la esperanza media de vida entonces en Alemania no llegaba a los 60 años, 60, 61. O sea que, oiga, si usted le voy a dar pensiones a partir de los 65 y resulta que la esperanza media no llega a los 65, bueno, pues entonces la promesa es una promesa bastante en el aire, porque van a ser muy pocos los que lleguen a esa edad. Y sin embargo, paulatinamente, pues en un siglo, la esperanza de vida no ha dejado de crecer y hoy en día en España está entre los 80 y los 85 años. Es decir, fíjense ustedes que ha crecido 20 años y sigue creciendo. Aparte de que hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres, ¿eh? Aquí también las feministas tendrían que poner el grito en el cielo porque lo que hay es una discriminación en contra de los varones, a ver cómo lo podemos arreglar. Y es que hay, por término medio, las mujeres viven 7 años más que los hombres. Y se pensó que como consecuencia del acceso de la mujer a la vida laboral, que asumiera las mismas responsabilidades que los varones, el mismo estrés, la superwoman, fumando, etcétera, se pensó que paulatinamente la esperanza de vida iba a equipararse entre hombres y mujeres. Y resulta que no ha sido así, no solo no se ha equiparado, sino que ha seguido creciendo la diferencia. Por eso la mayor parte de los viudos son viudas, que sobre todo hay viudas. En Estados Unidos dicen, lo que hay es viudas y ricas, porque han estado acumulando durante mucho tiempo y se quedan con el dinero del marido. Aquí en España no, son viudas, hombre, ricas en la medida en que tienen una gran esperanza de vida y una pensión que se supone que está garantizada, ¿no? Los viudos son muchísimo menos. Y esto habrá que hacer algo para evitar esta discriminación. Pero vean ustedes esto por el lado de la esperanza de vida, pero vamos a ver por el lado de la natalidad. Simplemente les voy a dar un dato. ¿Saben ustedes cuántos niños nacieron en España en 1975? 680.000. ¿Saben ustedes cuántos niños han nacido en España el año pasado, en el 2017? No llegaban a 400.000. Entonces, claro, obviamente, miren la evolución, que además es pareja en casi todos los países, si bien es cierto que hay diferencias significativas, de grado, etcétera, pero en el caso de nuestro país es que es tremendo. Si cada vez las nuevas generaciones llegan menos, porque se ha producido una caída tremenda de la natalidad, es que de 680 a 390.000, fíjense, estamos hablando de una caída porcentualmente espectacular y sigue cayendo. Y por el lado de las personas mayores cada vez viven más años, está claro que el porcentaje de personas que tienen una edad superior a la de la jubilación cada vez es un porcentaje más elevado. También es muy gráfico. Cuando el general Franco, tan denostado general Franco, enterrado aquí al lado, por lo menos sigue enterrado. Yo todavía no sé si, a no ser que con nocturnidad y alevosía haya alguien sacado el cadáver plagiándolo para que, poniendo un plagio encima para que no se note que se lo han llevado, etcétera. Yo supongo que sigue. Cuando el general Franco en el año 64 reproduce y mimetiza el sistema de Bismarck del sistema público de pensiones basado en el reparto, y esto es algo, por cierto, tabú, que no se puede decir en España, porque resulta que uno de los pilares básicos del tan alabado y cacareado estado del bienestar, que a nuestros políticos se les llena la boca de orgullo, resulta que es creación del dictador. Yo creo que, aunque solo fuera por eso, habría que mantener la lápida ahí o poner debajo creador del estado del bienestar en España y luego llevárselo o hacer algo. O aquí estaba el creador del estado del bienestar en España, ya no está porque se lo han llevado. O algo habría que poner, ¿no? Cuando en el año 64 se crea el sistema de pensiones basado en el reparto en España, de verdad, porque antes había un sistema mixto de capitalización, etcétera, había 6 activos, 6 personas trabajando por cada persona jubilada. En este momento en España hay 2 personas, y dependiendo del ciclo, a lo mejor no llegan a 2, trabajando por cada persona jubilada.
Y esto es otra manifestación muy ilustrativa de cómo se produce un fenómeno que echa por tierra incluso la esperanza quimérica de hacer posible esta estafa piramidal, entre comillas, gracias a la coacción del Estado, que supuestamente garantiza que todas las generaciones nuevas, a su vez, entran esclavizadas de manera coactiva en este sistema, ¿no? Pues aún utilizando la coacción, el sistema no es viable. Y no es viable porque el incremento continuo de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad hace que el coste de mantener a los jubilados crezca como una bola de nieve hasta hacerse insoportable. Porque es que hay proyecciones incluso para el año 2050 de que llegaríamos, o más adelante, a 1 a 1. O sea, cada un activo tendría que sostener a un jubilado, ¿eh? Y eventualmente, un siglo, 2 siglos, etcétera, a lo mejor resulta que medio a 1. O sea, habría nada más que media persona trabajando para mantener a un jubilado. O sea, una cosa tremenda. Y al final, hipotéticamente, asintóticamente, llegaremos a todo el mundo, salario universal, gratis, todo el mundo viviendo gratis y trabajando nadie. Parece que es el ideal, que por lo menos es el ideal podemita y del Partido Socialdemócrata que nos ha gobernado hasta hace muy poco. La historia de Otto von Bismarck es la historia del político sin escrúpulos. Comienza liderando el Partido Liberal Alemán, pero luego, paulatinamente, cada vez se va sesgando más hacia el estatismo autoritario. Iba a decir la derecha, pero no, es el socialismo autoritario, que es lo que es la derecha, vamos. Creando un Estado prusiano, cada vez más militarizado, con un ejército creciente, esa idea grandiosa militarista alemana. Y entonces esto ya empieza a producir escisiones en el Partido Liberal Alemán. Luego protagoniza la Kulturkampf, dice, es esencial que la educación la monopolice el Estado. La idea de todos los políticos, de adoctrinar. ¿Controlar la educación para qué? Para adoctrinar a toda la ciudadanía y convertirlos en un ejército al servicio del Estado. Me da lo mismo que sea el Estado español o la República catalana, porque son todos los mismos perros con distintos collares. Todos quieren. Nadie cuestiona que la educación sea pública y lo que hay una lucha a muerte es por ver cuál será el contenido del adoctrinamiento. Unos quieren que sea el de Mao Zedong, otros quieren que sea el estatista republicano, otro el estatista nacional, etc. Entonces, esta idea de la educación estatal la impone Bismarck y entonces hay un tremendo debate porque las iglesias, encabezadas por la Iglesia Católica, se rebelan y dicen que no, que hay que defender la libertad de educación, que no debe ser responsabilidad del Estado educar a los ciudadanos. Una idea recogida, por ejemplo, por Wilhelm von Humboldt, el gran liberal alemán, porque dice que eso termina siendo adoctrinamiento y que tienen que ser los padres los que decidan, según sus circunstancias, ideologías, creencias, etcétera, cómo educar a sus hijos. Y entonces se organiza el Kulturkampf, donde por un lado están los libertarios, encabezados por la Iglesia Católica, y en el otro lado los pseudoliberales, ya sesgados y liderados por Bismarck hacia el estatismo, defendiendo el adoctrinamiento jacobino vía educación estatal. Y entonces tiene otro problema Bismarck importante y es que empieza a surgir un partido socialista, marxista, importante en Alemania, cada vez atrae a más trabajadores y entonces él quiere bloquear esa especie de movimiento de izquierdas. ¿Y cómo piensa que lo puede solucionar? Albricias, ya lo he descubierto. Vamos a prometer un sistema de pensiones y además basado en el reparto. Y establece en 1884 un proyecto de ley que se aprueba en el Parlamento, estableciendo un sistema como el que les acabo de explicar por primera vez en Europa, hasta el punto de que hoy en día se conoce como el sistema financiero del reparto como el sistema continental europeo de origen bismarckiano. Bien, es cierto que tenía sus pequeñas trampas, como que la pensión era a partir de los 65 años y muy poca gente llegaba, etcétera. Pero no importa, porque una vez que se viola un principio, ya estás perdido. Y entonces ya a la sazón se había extendido el partido, digamos, de Bismarck, se había extendido de él el Partido Liberal Genuino y su líder era Eugene Richter. Y ese es muy importante porque Eugene Richter, que tenía una capacidad de oratoria extraordinaria, hay un debate que tienen ustedes que leer en el que Richter pide la palabra y le dice a Bismarck: señor canciller,
¿Es usted consciente de que si sale adelante este proyecto de ley, repito, del sistema público de pensiones basado en el reparto, va a hacer dependiente a todo el pueblo alemán de por vida del Estado? Y entonces se levanta Bismarck, toma la palabra y dice: ese es precisamente mi objetivo. Claro, de esos polvos estos lodos. De tener a todo el pueblo alemán dependiente del Estado y militarizado, ahí tenemos luego 2 guerras mundiales, todo tipo de genocidios, etcétera. De tener a todo el pueblo español dependiente del Estado, ahí está este problema insoluble.